con el plan, entonces habíamos previsto ver algunas bienaventuranzas, ¿no? Yo creo que la primera, yo creo que da una visión bastante amplia de todo el conjunto, ¿no? Y sobre todo, como hemos dicho, las bienaventuranzas y los consejos evangélicos son distintos, pero se complementan, ¿no? Y así hemos visto que la primera bienaventuranza, dichosos vosotros, los pobres, porque Dios es vuestro Rey, pues conecta perfectamente con el voto de pobreza, ¿no? Ya lo hemos ido desgranando un poco. Y vamos a ver ahora la siguiente: dichosos, según esa traducción, dichosos los liberados en su interioridad, porque ellos estarán siempre en la comunión y en la amistad con Dios. Normalmente decimos dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Eso de la limpieza veremos un poquito por qué acaba siendo dichosos los liberados en su interioridad. Ahora lo veremos un poco. No es que la limpieza no sea buena. Bien, vamos a ver. Entonces, tenemos que en el Antiguo Testamento la pureza, especialmente la pureza ceremonial o la pureza ritual, era algo que estaba muy presente. Era exigida para la realización del culto. El culto ocupaba un lugar destacado en la religiosidad de Israel, como bien sabemos. Quizá, a lo mejor, en exceso, porque corría el peligro de carecer de un contenido profundo y también carecía de una fuerza de compromiso para transformar la vida y la sociedad. Los profetas más de una vez echaban venablos, ¿no?, contra este culto vacío, ¿no? Por otra parte, tenemos el ver a Dios en este contexto. En la Escritura leemos un sentido de la expresión importante: ver la faz de Dios, ver la faz de Yahvé, significa entrar en su círculo más íntimo. La imagen procede de la costumbre de los reyes asirios, para quienes ver la faz del rey es privilegio de unos cuantos, privilegio de un círculo muy reducido de personas privilegiadas. Los íntimos del rey, que tienen acceso a su presencia y pueden, por tanto, contemplar su rostro. En los escritos de Qumran se habla de los ángeles que ven la faz de Yahvé, que constituyen aquel círculo de ángeles privilegiados que disfrutan de la presencia, de la cercanía, de la amistad íntima y de la visión de Dios. No es fácil encontrar la relación con los hombres
que rodean a Jesús. Podríamos aproximarnos al sentido original de esta bienaventuranza, relacionando Mateo 5:8 y Juan 15:3 y Juan 8:31 y siguientes. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado, si permanecéis en mis palabras, un poco en ese plan, permanecer en la palabra, un poco en esa línea de estar limpios, pero en el fondo limpios equivale a liberados, estar liberados. Es una liberación. Nosotros empleamos limpios de polvo y paja, decimos, ¿no? Una expresión que quizá se acerque un poco a esto, ¿no? Es estar libres, ¿no? Estar libres, estar liberado. Es importante este matiz que los exégetas, los que estudian la Escritura, pues ponen de manifiesto. ¿Qué significa esta bienaventuranza? Pues evidentemente que supone un diálogo de la mente, un diálogo abierto a la verdad, un diálogo abierto a Dios, abierto a los hermanos. Evidentemente esto no es fácil, bien sabemos, ¿no? que esto no es fácil. Nos encontramos con una situación difícil, penosa, pero en la que a la vez es posible la felicidad, ¿no? Cuando realizamos esto, encontramos una felicidad, ¿no? Un diálogo de la mente, un diálogo de la voluntad, un diálogo que está abierto totalmente a Dios y al bien. Cuando existe este diálogo profundo, dirigido hacia Dios y hacia el bien, pues encontramos también una felicidad, pero no es fácil tampoco. Igualmente, un diálogo abierto de los sentimientos más personales y profundos, sentimientos muy personales, modelados poco a poco, guardados celosamente como conquistas logradas con mantenido esfuerzo. Este diálogo profundo, abierto, de los sentimientos más personales y profundos, pues da felicidad, pero tampoco es fácil. Por tanto, la bienaventuranza nos indica un poco eso, ¿no? Que es posible, y quienes así trabajan, quienes así pues llevan su vida, pues alcanzan la felicidad. Sin duda que es una bendición para todos, aunque es para todos los discípulos de Jesús, orienta, como hemos dicho, orienta y da significado de un modo peculiar a la situación de la persona consagrada por la pobreza voluntaria y por el celibato, o por la castidad perfecta, o por la obediencia radical. Se comprende también mejor y por qué el celibato es un signo por el reino de los cielos. Esta bienaventuranza nos invita, es general, vale para todos, evidentemente, pero
de alguna manera nos invita a comprender por qué el celibato es un signo por el reino de los cielos. Ahí tenemos a Mateo 19, 1, 12, cuando Jesús habla del divorcio. Al principio no fue así, por vuestra dureza de mente. Moisés permitió el divorcio, pero al principio no fue así. Ahí se ve también, ahí tenemos el texto de Marcos 12, 18, 27, cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dadas en matrimonio, sino que serán como ángeles en los cielos. El celibato por el reino de los cielos es un signo, es una señal, es algo que tiene un significado profundo, liberador en el fondo, pero que no es fácil. Ahí vemos la bienaventuranza. No es fácil en el sentido de que no es algo valorado, no es algo tenido en cuenta, el mundo no lo valora, no es algo preciado, sino es más bien algo puesto en duda, puesto entre comillas o entre paréntesis o entre todos los signos que se nos ocurran. Pero es liberador. Y por tanto, quien es capaz de entenderlo, de apreciarlo, pues se siente libre, se siente dichoso, se siente feliz, ¿no? Ese sería un poco el sentido de la bienaventuranza. Participa de la muerte y de la resurrección del Señor. Pues bien, estos dos testimonios, tanto el referido a Moisés como el referido a los saduceos, nos facilitan la comprensión un poco de nuestro celibato, de nuestro voto de celibato, la libertad, esa libertad que posibilita, abre a la persona consagrada tanto a un servicio de Dios total como a un servicio ilimitado y sin trabas a los hermanos. ¿Veis? ¿Libera? Claro, es liberador, en el sentido de que abre a Dios totalmente, nos abre a Dios y nos abre también a los hermanos. Luego es liberador. Y es, por tanto, una invitación a la esperanza, porque el matrimonio y sus cualidades están al servicio de la vida, pero al servicio de la vida en esta tierra. En el reino, en su etapa definitiva y final, ya la vida está. Ya no es necesario este servicio de la propagación de la vida. Luego, ¿qué es más temporal o qué es más transitorio? ¿El matrimonio o el celibato? Claro. Ahí tenemos cómo el celibato es un signo del reino de los cielos en la etapa final. Es, por tanto, como decíamos ayer, una cruz gloriosa para la persona consagrada. La cruz, decíamos ayer, es gloriosa en el sentido de que ahí se manifiesta el amor de Dios a nosotros, también a través de
de este signo del celibato del reino de los cielos, también nosotros podemos, en medio de la cruz, a través de la cruz, podemos expresar y podemos manifestar el amor. Es un don de la pura misericordia de Dios. Las palabras de Jesús, transmitidas por Marcos, solo son posibles desde y en el celibato evangélico por el reino de los cielos. Bien, pues ahí tenemos unos textos dichosos, los liberados. Ahora posiblemente podemos entender un poquito mejor eso de dichosos los limpios de corazón, ¿no? Dichosos los liberados en su interioridad, los que interiormente están libres, no están, aprisionados. Dichosos los liberados en su interioridad, porque ellos estarán siempre en la comunión y en la amistad con Dios. Tienen a Dios también, como en la primera bienaventuranza, tienen a Dios por Rey. Tienen a Dios por Rey. Dios es vuestro Rey, decíamos en la primera bienaventuranza. Pues aquí también podemos decir, el que ha puesto su confianza en Dios, el que ha optado por un celibato, está abierto a Dios, está abierto a los demás y está libre, está liberado, no está sujeto. Su fuerza, su tesoro, su corazón pertenece a Dios, no pertenece a nadie más, ¿no? Y esto le libera. Dichoso. Es difícil, cuesta, ¿no? Pero es dichoso, es feliz. Ese es el sentido de la bienaventuranza, ¿no? Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? Tienen a Dios por Rey, lo ven, decíamos, que están abiertos, ¿no? Están abiertos a Dios. Esto es importante, esto vale para todos, pero de una manera especial para los consagrados. En esta bienaventuranza, el consagrado encuentra una luz, encuentra un sentido. Y decíamos que hay una serie de textos que nos pueden ayudar. Dichosos los liberados en su interioridad, porque ellos estarán siempre en la comunión y en la amistad con Dios, es decir, Dios es el que les llena totalmente. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Decía Jesús a los que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderos discípulos míos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Veis? Aquí también tenemos ese sentido de liberación, de pertenencia a Dios, por tanto, de capacidad para entregarse a Dios y a los demás. Estás libre. Esto no es fácil porque supone dejar ciertas ayudas humanas que son dignas, pero uno, en medio de esa liberación que tiene, pues evidentemente tiene a Dios como amigo, está en la comunión y en la amistad con Dios. Y esta es la felicidad que tiene. Dichosos, felices, los limpios de corazón, los que están libres para entregarse, porque ellos ven a Dios, ellos están abiertos a Dios, tienen una especial
relación de vida con Dios. También ese texto les dijo Jesús: no estáis equivocados por no entender las Escrituras ni el poder de Dios, porque cuando resuciten de entre los muertos ni se casarán ni serán dadas en matrimonio, sino que serán como ángeles del cielo. Aquí vemos cómo el matrimonio, que es creado por Dios, pues es también finalmente algo transitorio. Acerca de las vírgenes no tengo precepto del Señor, pero puedo daros consejo como quien ha obtenido del Señor la gracia de ser fiel. Bien, aquel letrado que le pregunta a Jesús acerca del primer mandamiento, y Jesús le contesta: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, interioridad, entendimiento, voluntad, durante toda la vida, con todos tus haberes. Esa entrega total a Dios, y que va unida también a la entrega a los demás. Una entrega total a Dios, eso indica pues una libertad, una liberación, un estar libre. Si uno está sujeto a algo o a alguien, yo puedo estar, a lo mejor no estoy sujeto a nadie, pero estoy sujeto a mi casa, a mi al lugar en el que vivo. Allí tengo una serie de cosas. Ahora me dicen: pues te tienes que ir. Oh, menuda. Y entonces, pues, veis cómo el estar libre, esto forma parte de esa limpieza, ¿no? Esa limpieza de corazón, libertad de corazón, que te permite, pues, estar abierto, ver a Dios, estar abierto y por tanto, pues, a Dios y al prójimo, ¿no? Muy bien, esta bienaventuranza, que vale, evidentemente, vale para todos, se puede iluminar perfectamente en nuestro caso, en el caso de la vida consagrada. Otra bienaventuranza que nos ayuda o que nos puede iluminar es la de dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la realizan. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la realizan. Tanto esta, la de dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la realizan, como dichosos los promotores de la paz, porque son hijos de Dios, iluminan y dan sentido especial a nuestro voto de obediencia. Hemos revisado un poquito nuestro voto de pobreza, hemos revisado un poco nuestro voto de castidad, y también esta otra bienaventuranza nos puede ayudar a revisar nuestro voto de obediencia. Sabemos, entre otras cosas porque lo dice Santo Tomás, que el voto o consejo evangélico más perfecto, que es el más perfecto de los tres. Las dos bienaventuranzas, tanto la de la escucha de la palabra de Dios como la de la búsqueda de la paz, dan sentido nuevo y evangélico a nuestra dedicación y compromiso de vivir en la obediencia a la voluntad de Dios en la vida consagrada, y a centrar nuestra vida en el bien común, en medio de la Iglesia,
sintetizado al máximo en el término paz. La paz leído a la luz de la tradición bíblica y sobre todo del Evangelio. La paz, Jesucristo, ¿no? El príncipe de la paz. La escucha de la palabra de Dios a lo largo de la historia de la salvación ocupa un lugar, es importante. Ahí tenemos a Abraham, se fió de la palabra de Dios, se puso en camino, recibió la promesa de Dios de ser el padre de un gran pueblo y una bendición para todas las naciones. Moisés también se fió de la palabra de Dios y sacó al pueblo hacia la libertad. Tenemos también a los profetas y los encargados de llevar adelante el proyecto salvador de Dios. Oyeron la palabra, se fiaron de Dios y realizaron la misión. También los pobres de Yahvé escucharon la palabra de Dios y realizaron su plan de salvación en la esperanza de su plena realización. Pero también a la escucha de la palabra de Dios pues puede darse el rechazo. El rechazo de la palabra de Dios es una dolorosa experiencia repetida desde los orígenes. Ahí tenemos en Génesis la peregrinación por el desierto. El pueblo de Dios es calificado por los profetas como un pueblo de dura cerviz para acoger la palabra que les llevaría a la vida, a la auténtica libertad, a la salvación. Podría decirse que la historia de la salvación es una tensión permanente entre la oferta por parte de Dios de una palabra que lleva a la vida, Dios que da su palabra, que se ofrece, y la libertad, la salvación por una parte y por otra el rechazo de la misma por parte del pueblo. Así podríamos resumir la historia de la salvación, ¿no? Esta historia es, como bien sabemos, pedagogía instructiva para el presente. Se da una situación de dificultad, de rechazo. No es fácil ni cómodo escuchar la palabra de Dios. Por eso proclama Jesús dichosos a los que la escuchan, a los que la realizan, a los que la proclaman. Escuchar significa acoger la palabra, darle nuestra adhesión, hacerla vida en nosotros, dejarla actuar. Este es el proceso de la escucha de la palabra. Acoger, adherirse, contemplarla, rumiarla, vivirla, proclamarla, porque se trata de una palabra viva, de una palabra eficaz, que produce su fruto por su propia virtud, por su propia fuerza. Es necesario estar en nuestra vida cristiana, religiosa, consagrada, muy atentos para que el proyecto común que nos propone la palabra, el carisma de nuestra orden o de nuestra congregación, esa palabra, ese carisma, prime siempre sobre otros proyectos que yo pueda tener. ¿Veis? Eso es
el sentido de la obediencia, ¿no? Que yo pueda obedecer es que yo pueda estar atento, ob audire. ¿Qué significa la palabra obediencia? Ob audire, oír. Oír, que yo pueda atender, que yo pueda oír, que yo pueda prestar atención, atender, prestar atención, estar atento de manera que ese proyecto común, esa vida en común, ese carisma sea lo primero y no sea lo primero yo, mis gustos, mis necesidades, mis apetencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí tenemos una vía, un camino para la renovación, para renovarnos, para revisar nuestra vida. Importante la obediencia. La obediencia es importante para todos, pero en nuestro caso, en nuestra vida, pues alcanza un significado especial, definitivo, importante, ¿no? Escucha de la palabra en la obediencia. Por eso nuestro voto de obediencia es el más importante. Sí, es el más importante, porque tiene como objeto la escucha y la realización del proyecto de Dios transmitido, expresado en la palabra. Escucha y realización del proyecto de Dios. Si no escuchamos, si no estamos atentos, no podemos llevar a cabo ese proyecto de Dios. Ese es el sentido de la obediencia, ¿no? El ob audire, estar atentos, estar a la escucha. La palabra de Dios que se nos ofrece, que se nos reparte en la Iglesia. La palabra de Dios que se traduce en nuestras propias reglas, en nuestras propias constituciones. Ahí vemos nuestros fundadores insisten en esas constituciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está reflejada la palabra de Dios. Finalmente, una palabra que se nos hace presente a través de los hombres, a través de los acontecimientos, pues también. Dios habla, ¿no? Decimos, Dios habla a través de los acontecimientos. Qué bueno que nos preguntemos ante un acontecimiento, ¿y qué me dice Dios? Un acontecimiento inesperado, una noticia, ¿qué me dice Dios, ¿no? ¿Qué me está diciendo Dios con este acontecimiento? En esta situación que me está ocurriendo. La escucha, la obediencia, la obediencia. Escuchar, obedecer, realizar es importante, ¿no? Dichoso tú que puedes escuchar la palabra, que te puedes poner a la escucha. No es fácil. Es más fácil decir, bueno, pues que cada uno haga lo que le parezca, ¿no? No es fácil ponerse a la escucha, no es fácil reflexionar, interiorizar, pero si lo haces,
eres dichoso, eres dichosa. Has sido capaz de realizar el plan de Dios sobre ti. No es fácil, evidentemente, pero no es fácil para nadie. Tampoco lo es para nosotros, pero desde esta perspectiva de la bienaventuranza, pues se nos abre un horizonte importante. También tenemos esa otra bienaventuranza de la paz. Dichosos los promotores de la paz, porque ellos son los hijos de Dios. Esto tiene que ver también con la obediencia, como hemos dicho, ¿no? ¿Quiénes son los destinatarios de esta bienaventuranza? ¿Quiénes son esos promotores de la paz? Se trataría de una palabra para los intransigentes que rodean a Jesús, sobre todo en Galilea, y que cada día le tentaban con la inducción a la lucha violenta. Había muchos que querían, eran partidarios, ¿no?, de la lucha violenta para conseguir el establecimiento del reino de Dios. Pensaban, creían, consideraban que el reino de Dios hay que conseguirlo pues por las armas, ¿no? Ya que cada uno que coja su fusil y aquí a luchar por el reino de Dios. Bueno, es una manera de entender, ¿no? La historia de la salvación es un drama del encuentro, como hemos visto, de la voluntad de Dios manifestada en su palabra y el empeño del pueblo en querer conseguir la salvación por sus muchas fuerzas. ¿Qué nos dice? ¿Qué dice Dios a su pueblo? Escucha, Israel, ¿no? El Señor, tu Dios, es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. La escucha, ¿no? Escucha, Israel. Obedece, Israel. Escucha, obedece. Pero a la vez encontramos ese drama del encuentro de la voluntad de Dios manifestada en su palabra con ese otro deseo o empeño en conseguir la salvación por los propios medios, ¿no? Aquí nosotros, ya verás tú cómo lo vamos aquí a averiguar esto bien, como aquel, ¿no?, que si Dios me hiciera caso a mí. El problema es que no me hace caso. Ay, si me hiciera caso a mí, ya verías tú. Verías tú, se arreglaba todo en un periquete. Pues esa es la historia de la salvación. Esa es la historia de la salvación, ¿no? Esa lucha, ese drama entre la voluntad de Dios y mi voluntad, que no coincide, ¿no? Muchas veces. En la Escritura, la paz tiene un sentido muy específico y profundo, es decir, es el resultado de la adhesión y de la realización de la alianza del Evangelio. Esa es la paz. La paz viene de la escucha, viene de la adhesión a la palabra, de la adhesión a la realización de la alianza, al Evangelio. Esa es la paz. Jesucristo, el príncipe de la paz. Pero nosotros decimos, nada de historias, aquí ya verás tú.
y es considerada como un valor de singular importancia entre los dones que se conseguirán en la época mesiánica. La época mesiánica se caracteriza por la paz, pero la paz, nosotros, claro, es que para nosotros la paz, sobre todo en el sentido romano, es la ausencia de guerra. Es más, pero la ausencia de guerra, pero es resultado de la guerra, una barbaridad. O sea, la paz, en el sentido romano, es el resultado de la guerra. Después de la guerra viene la paz. Después de la guerra viene la paz. Qué barbaridad, ¿no? Tiene que haber guerra para que venga la paz. Y el dicho romano es así: si vis pacem, para bellum. Si vis pacem, si quieres la paz, para bellum. Prepara la guerra. O sea, nosotros, la palabra paz, sin querer, en nuestras profundidades, tenemos esa visión o esa concepción. Nada que ver con la paz que tienen los orientales, que tiene el pueblo hebreo, ¿no? La paz, en el sentido mesiánico, ellos la llaman el shalom. Shalom. Y shalom es la paz en un sentido amplio, ¿no? La paz que solo Dios puede dar y que se da. La época mesiánica está caracterizada por esa paz, ¿no? Y es el gran don, la paz es el gran don de la época mesiánica, y sintetiza todo lo demás. Todo queda cubierto o resumido, todos los dones se resumen en esa paz. La paz es un tema extendido por toda la Escritura, en las tres tradiciones, la histórica, la profética, la sapiencial, los libros históricos, los libros proféticos, los libros sapienciales. En definitiva, es como el resumen y síntesis de todos los bienes salvíficos que aportará el Mesías con su venida. Cuando venga el Mesías, los judíos entienden que vendrá la paz. En el sentido mesiánico, la paz no viene con la guerra, viene con el Mesías. Bien. Por tanto, hay que promover la paz. Dichosos tú que promueves la paz. No es fácil. Los que promueven el bien común, dichoso tú que promueves el bien común. Hoy se habla del bien común, ¿no? Es lo que más se le parece a ese shalom del que hablan los judíos, ¿no? El bien común de los hombres a cualquier nivel, siempre que sea guiado de una u otra forma por el Evangelio, ¿no? Como decíamos hoy, hacíamos referencia esta mañana a la doctrina social. La doctrina social de la Iglesia habla mucho del bien común, ¿no? Y cómo es una consecución del Evangelio. Los que trabajan siempre y sin cansancio por el bien común, aunque experimenten en realidad que no es nada fácil, no lo es, porque la tentación del cansancio, la tentación del abandono, de la desilusión, puede aparecer fuerte y frecuentemente. Los que se arriesgan a llevar adelante esa tarea, aún en situaciones de verdadero conflicto, se encuentran
o se encontrarán con resistencias, con oposiciones. Evidentemente, no estamos ante una tarea fácil, ante una tarea cómoda. Y eso tiene un peculiar sentido para quienes deciden seguir a Jesús de un modo peculiar en la consagración radical al Evangelio vivido y proclamado. Luego tenemos ahí también algo importante, ese trabajo por la paz, ese hacer posible la paz que tiene un sentido mesiánico, que tiene que ver con el bien común, ese hacer posible la paz. Eso da la felicidad. No es fácil, pero de ahí brota la felicidad, ¿no? Dichosos los promotores de la paz, porque ellos son hijos de Dios. Eso es realmente poner a Dios en su lugar. Trabajar por la paz es realmente poner a Dios en su lugar. Un hecho, ahí tenemos, Jesús es el príncipe de la paz. Buscó siempre la paz. La hizo real y definitivamente posible en todas sus relaciones y direcciones por la sangre de la cruz, dice San Pablo en Colosenses 1:20, ¿no? Hizo posible la paz, reconstruyó, unió, rompió las ataduras por la sangre de la cruz. No es fácil, no es fácil. Es una experiencia de cruz, ¿no? Este trabajo por la paz. Es más fácil decir, aquí voy a poner yo orden, a mi manera. ¿Sí? En cambio, como decíamos, esto tiene que ver un poco con la obediencia, ¿no? Lo mismo con la escucha del plan de Dios. Jesucristo es el príncipe de la paz. Cuando Pedro dice, aquí hay que intervenir, saca la espada, aquí hay que poner orden y concierto, Jesús le dice, Pedro, quien a hierro mata, a hierro muere. Cuidado. Nosotros siempre a poner nuestra paz. Bueno, pues hay la paz. La paz, existe esa paz que viene de Dios y trabajar por esa paz, trabajar por el bien común, hacer posible ese bien común, conlleva cruz, pero conlleva también alegría, conlleva felicidad. Dichosos los promotores de la paz, porque ellos son hijos de Dios. Y esta paz, insisto, tiene que ver con la obediencia, con la escucha. Es más fácil no escuchar, decir, esto se va a hacer así, a mi manera, y ya está. Vamos a ponernos a la escucha. Esto tiene que ver con la obediencia, con nuestra vida de obediencia, al plan de Dios. Obediencia al plan de Dios. Escucha del plan de Dios. Escucha Israel. También Jesús proclamó solemnemente, dichosos los promotores de la paz. Esta es la síntesis del mensaje de los ángeles también en la noche de Navidad. Paz en la tierra. Dios se ha hecho presente. Dios ha venido. Paz en la tierra.
a los hombres de buena voluntad, a los que son capaces de escuchar a este Dios que viene, a los que no se contentan con una paz a su modo y a su manera, sino con la paz que viene de Dios. Paz en la tierra. ¿Y qué es lo que dice Jesús resucitado a los apóstoles? La paz esté con vosotros. ¿Veis? Vemos como la paz está siempre en la palabra, como Jesús es el que hace posible la paz, el que trae la paz. Dichoso el que escucha este mensaje de paz que trae Jesús. Dichoso el que trabaja por esta paz. No le va a ir a lo mejor muy bien, como a él, pero será dichoso, será feliz. Y finalmente esta paz es fruto del Espíritu. Es un fruto muy especial del Espíritu. La paz es la suma de todos los bienes de la salvación ofrecida por Cristo. Todo lo que nos trae Cristo, lo que nos da Cristo, se traduce en términos de paz. Por eso, buscar la paz en medio de tantas y tantas cosas, o de tantas llamadas, de tantas, buscar la paz será siempre un signo de salvación y la suma de los bienes de esa salvación. Pues bien, los tres votos quedan iluminados, como hemos visto, por las bienaventuranzas evangélicas. Las bienaventuranzas dan una luz, nos dan una luz, son generales, las bienaventuranzas valen para todos y van dirigidas a todos, pero sin duda que iluminan nuestra consagración. Tanto los consejos como las bienaventuranzas son un don gratuito de Dios, y como tal hay que acogerlos y vivirlos, ¿no? La bienaventuranza iluminan los que son dones de salvación, dones gratuitos de Dios para nuestra salvación. Tanto los consejos como las bienaventuranzas nos invitan a progresar, a avanzar, a caminar. Pero entre ellos hemos dicho que sobresale la obediencia. La obediencia. Escucha, Israel. Audire. Qué importante, ¿no? El tema de la obediencia, qué importante. Si importante es la pobreza que te permite acercarte a los demás, ponerte a la altura de todos. Si importante es confiar en Dios, que Dios sea tu tesoro, sea tu riqueza. Si importante es la libertad interior que te da la castidad, que te da el celibato, que te da. Si importante es esa limpieza de corazón que te permite también entregarte a Dios y a los demás. Qué importante la obediencia, ¿no? La escucha, el plan de Dios sobre ti, el plan de Dios sobre nosotros, el plan de Dios sobre la comunidad. Ahí tenemos textos que nos pueden ayudar también. Lucas 10, 5, 6. Como el Padre me amó, yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis preceptos, permaneceréis en mi amor como yo guardé los preceptos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto os lo digo para que yo me goce en vosotros y vuestro gozo cumplido, vuestro gozo sea cumplido.
En cualquier casa que entréis, decid primero, la paz sea con esta casa. Vosotros que tenéis entrada muchas veces a las casas, ¿no? La paz sea con esta casa. Si hubiera allí un hijo de la paz, descansará sobre él vuestra paz. Si no, volverá a vosotros, tranquilo. Por medio de Jesucristo, Dios reconcilió consigo todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra, trayendo la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Esa sangre derramada en la cruz nos ha traído la paz. Fijémonos bien. Y, como hemos dicho, Jesús les dijo, la paz sea con vosotros. Cerradas las puertas, puesto en medio de ellos, dijo, la paz sea con vosotros. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, os la doy yo. Muy importante eso. No es la paz que da el mundo, es la que viene de Jesús. No como el mundo la da, os la doy yo. Dichoso el que trabaja por esta paz. No valorada por el mundo. El mundo valora esa otra paz que viene de la guerra, que viene de a ver quién puede más. Ante el poderoso, el otro se queda ahí. Hay paz. Bueno, en los cementerios hay paz, ¿no? Pero esa paz no, no nos interesa demasiado. No es la que nos da Jesús, ¿no? No como la da el mundo, sino como la doy yo. Cristo es nuestra paz. Terminamos. Cristo es nuestra paz, que hizo de los dos pueblos uno, derribando el muro de separación, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos formulada en decretos, para hacer en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo y estableciendo la paz. Qué importante es esta paz, ¿no?, que nos trae Jesús. Bien, pues nos quedamos en paz por hoy. Entonces lo dejamos por aquí y mañana ya damos el último retoque